Saludos a los participantes. Vamos a iniciar esta serie de videos para la creación y construcción de exámenes y prácticas dentro de nuestra aula virtual. Bueno, en la plataforma Moodle se le conoce como cuestionarios. Antes de ver los tipos de preguntas que yo puedo generar, primero vamos a hablar un poquito sobre el concepto de el uso didáctico de los exámenes, de los cuestionarios en este caso, ¿no? Tiene múltiples funciones, ¿no? Una de las principales es que es una herramienta fácil, potente, flexible para evaluar ciertos conocimientos de los alumnos, ¿no? También puede usarse como pruebas de evaluación diagnóstica para saber, como prueba de entrada, saber de dónde partimos con nuestros alumnos. Otra cosa que hay que mencionar antes de iniciar es de que estos cuestionarios nos permiten a nosotros gestionarlos también, porque a nosotros como profesores nos va a permitir ver los resultados obtenidos por los alumnos. Es decir, yo puedo saber cuántos alumnos han completado el cuestionario, cuáles han sido sus notas, cuántos intentos han hecho, cuántos se han tardado en hacerlo. Y bueno, también a nivel avanzado hay algunos resultados según le convenga al profesor, ¿no? Como desviación típica, etcétera, ¿no? Lo primero que vamos a ver son los tipos de preguntas que yo puedo generar o construir en el cuestionario. Ustedes ven aquí en la primera pregunta, esta es una clásica pregunta de tipo opción múltiple. Estas preguntas de opción múltiple tienen una única respuesta. Bueno, en este caso se ha definido para que esta pregunta tenga una única respuesta, pero también existen las opciones múltiples de respuestas múltiples también. Bueno, este tipo de pregunta es una pregunta de opción múltiple de respuesta única, es decir, si yo pico un clic en una, la otra opción se desactiva, pero como les comento, también puedo hacer de que la respuesta sea múltiple también, ¿no? 2 o 3 opciones como respuesta. Es importante mencionar también que se puede igual también asignar puntuaciones negativas a las respuestas incorrectas. Otro tipo de preguntas son las preguntas verdadero o falso. El otro tipo de pregunta es una pregunta verdadero o falsa, como la pregunta número 2, en el cual solamente una de las dos opciones es la correcta. Bueno, en este caso acá se muestra la pregunta y yo podría marcar una u otra, ¿sí? Luego, la pregunta número 3 es una pregunta de tipo emparejamiento, ¿no? En la cual se muestran, en este caso, dos listas de conceptos y el alumno los debe emparejar. ¿Sí? Entonces, cuando yo pico un clic acá tenemos un menú contextual que cuando pico un clic acá me van a salir las 3 opciones. Y yo, bueno, en este caso yo tendría que emparejar cada concepto con la opción elegida. Y bueno, por ejemplo, picamos un clic acá, cogemos otra opción. Pop-up. Hay que mencionar que en la calificación de la pregunta se hace de forma automática en función a las parejas que se forman. La pregunta número 4, que se muestra acá, corresponde al tipo de pregunta respuesta corta, en la cual el participante o el alumno escribe una respuesta que considere exacta o oportuna. Bueno, se recomienda acá en ese tipo de pregunta que las respuestas sean cortas, ¿no? Para que el programa lo pueda reconocer y pueda corregirlas más fácilmente. Hay que mencionar también de que las preguntas no son sensibles a mayúsculas y minúsculas, es decir, por ejemplo acá la respuesta correcta es Moodle.
¿no? Y hay que tomar en cuenta de que el participante o el alumno puede escribir en combinaciones de minúsculas o mayúsculas, o todo en mayúscula, o todo en minúscula, ¿no? Eso hay que tener en cuenta al momento de la generación de las respuestas, porque bueno, el editor que tenemos para la generación de preguntas puede o permite incluir varias respuestas correctas en ese tipo de pregunta. Luego acá tenemos otro tipo de pregunta, la pregunta número 5, que son preguntas de tipo numérico. Las preguntas de tipo numérico, el alumno igual también acá le sale una caja de diálogo en la cual va a tener que escribir la respuesta. En ese caso, las respuestas tienen que ser numéricas o cifras, ¿no? Bueno, la puntuación puede ser del 100% si el alumno acierta con exactitud, pero también puedo redefinir la pregunta para que la respuesta tenga márgenes, ¿no? Márgenes de exactitud. Hay que mencionar acá en esta pregunta que igual también a las preguntas se le puede insertar también una imagen, ¿no? Que bueno, puede ser un gráfico, el cual va a ir acompañado de la pregunta. La siguiente pregunta es el siguiente tipo de pregunta es la pregunta número 6. Esa pregunta se le conoce como las preguntas de tipo close o rellenar huecos, en el cual en el diseño de la pregunta yo puedo definir cuáles son la pregunta va a ser visualizada para el participante como un texto, y hay unas cajas, hay unos huecos en los cuales el alumno debe rellenar la respuesta adecuada, ¿no? Este tipo de preguntas son las más difíciles de crear, ya que bueno, hay que seleccionar las palabras que yo quiero que se conviertan en huecos, pero con la herramienta que tenemos se aligera un poquito más el proceso de creación, ¿no? Por ejemplo, acá en este caso el alumno tiene que escribir acá Word, ¿no? Y acá procesador de textos. Cabe mencionar también de que ese tipo de pregunta yo le puedo indicar de que sea sensible a mayúsculas y minúsculas, es decir, que el alumno puede escribir Word todo en mayúscula, todo en minúscula, o en combinaciones de mayúsculas y minúsculas. Igual también textos, mayúsculas, minúsculas, o combinación de los dos. Yo en la definición de la pregunta yo le puedo indicar de que no sea sensible a mayúsculas y minúsculas. El último tipo de pregunta es la pregunta de tipo ensayo. La pregunta de tipo ensayo es un ejemplo, lo tenemos acá en la pregunta número 7. Por ejemplo, comentar acerca de la lectura. El alumno pica un clic acá en esta caja de edición, y ahí puede escribir una serie de párrafos, ¿no? Presiona Enter, inclusive le puede aplicar formatos a los textos, ¿no? Como letra negrita, el color de la fuente, etcétera. Es como una zona de edición, ¿no? Yo puedo escribir una serie de párrafos. Ahora, hay que mencionar una cosa importante, ¿no? Que el programa no califica estas preguntas de tipo ensayo. Para calificarlas yo lo tengo que hacer en forma manual. Hay que ir, bueno, para eso existe una opción de calificación manual en la cual el profesor va a tener que calificar en forma individual cada una de las preguntas. Y como último, bueno, no es una pregunta en sí, no es una pregunta en el sentido estricto.
Esto que está, que nosotros hemos puesto, generalmente, bueno, se puede construir también, se le conoce como descripción, ¿no? Como les comento, no es una pregunta, sino me sirve para documentar o para mostrar un texto, ¿no? Que sin necesidad de que el alumno responda. Esto puede ser útil, como les comento, para dar información previa antes del inicio de un grupo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, acá estoy indicando que la nota final del curso va a ser expuesta el día viernes, solamente para documentación. Muy bien, con esto hemos terminado mostrando las bondades del cuestionario y mostrando también los tipos de preguntas que yo puedo generar. El siguiente video, los invito al siguiente video para ya la construcción y el alojamiento de los cuestionarios en nuestra aula virtual. Gracias.